El tránsito de Neptuno por Piscis ha sido un tránsito lento, sutil, un tránsito que me ha gustado mucho prestarle atención porque es de esos tránsitos como más bien silenciosos, más bien que parecen que están en un tercer telón de fondo cuando están sucediendo otras cosas, pero que llevó varios años y que nos hizo contactar con algo que yo creo que tiene que ver con amplificar la percepción de la sensibilidad que estamos teniendo todas y todos, porque es necesaria esa amplificación para lo que viene, para los cambios que vienen. No quiero extenderme mucho más en esto, pero es como decirles que ese ansiado nuevo mundo, esa ansiada mirada de tal vez un mundo mejor, no es posible si no somos seres más sensibles, si no desarrollamos una capacidad sensitiva, armónica y consciente y encuerpada. Entonces, dicho esto, lo que vengo observando como consecuencia también para mí de dos cosas, no solo el tránsito de Neptuno pasando por Piscis, tocando temas del registro y de cómo hoy en día la mayoría de los humanos nos llevamos con respecto a lo sensible, cómo lo juzgamos, cómo lo vivimos, cómo nos extrapolamos entre un punto, ¿no?, y el otro. Bueno, en fin, también Saturno en Piscis, creo que ambos planetas importantes atravesando este signo también trae la conciencia de, bueno, la forma con la que vivimos esto, las estructuras que han sostenido los espacios sensibles, y cuando me refiero a espacios sensibles me refiero a espacios donde uno conecta con, para mí, esto es mi punto de vista, con el mundo que está más allá de la materia, de lo material. En ese mundo entra de todo. Entra el mundo de los sueños, entra el mundo propiamente espiritual, ¿no?, de los espíritus, de las entidades, de las almas. Entra el mundo del más allá, lo que sucede después de la muerte y lo que sucede antes de nacer. Entra el mundo de las dimensiones, de las capas que tenemos a nivel áurico, de nuestra conformación del cuerpo sutil. Entra la capacidad de ver otros seres, de comunicarnos con otras formas de inteligencia que no son necesariamente humanas. Y cuando me refiero a esto no solo hablo de la dimensión extraterrestre, que es donde tal vez se va la cabeza, sino me refiero a poder comunicarse con una planta, poder comunicarse con un animal, poder comunicarse con seres elementales. Obvio que el fenómeno ovni siempre aparece. De hecho, es interesante también porque en los últimos años se ha desclasificado muchas cuestiones, se ha estado hablando de este tema. Bueno, es complejo y es variopinto y diverso. No me da acá para profundizar en eso, o sea, podríamos tener una charla muy interesante, pero no me interesa. Yo solo estoy puntuando cosas que tienen que ver con la dimensión propiamente espiritual, que podemos englobar en lo espiritual, que incluye a todo esto. También incluye el contacto con lo divino, las creencias en relación a, bueno, hay un Dios, no hay un Dios, le decimos universo, le decimos a quién le pedimos, a quién le rezamos, cómo manifestamos, cómo dialogamos, hay guías, hay ángeles, hay seres demoníacos. Bueno, es que me parece muy interesante porque ese es el mundo del cual, desde, vuelvo a repetir, mi humilde punto de vista y experiencia, ese es el mundo del cual nosotros nos desconectamos. Entonces, eso nos enfermó y eso hizo que además haya un desequilibrio a nivel mente. La forma de conectar con el mundo sutil, que es parte de nosotros, porque nosotros somos parte del mundo sutil, nosotros venimos de ese mundo, no somos seres solo terrenales. Esto es una experiencia momentánea, más venimos del mundo espiritual, somos espíritus. Entonces,
Bueno, ya tocar eso y ya afirmar o no afirmar algo así que tiene que ver con una creencia desde ya, entra dentro de este análisis, porque ustedes me pueden decir, y yo les pregunto, sin ningún tipo de juicio, si ustedes realmente creen que tenemos un alma, si ustedes realmente creen o tienen algún tipo de creencia en relación a Dios o a lo divino o a quién creó el mundo, si alguna vez se preguntaron qué carajos estoy haciendo acá, quién soy. Si alguna vez dijeron hay algo más que esto, o sea, yo me doy cuenta que hay alguien, o sea, hay algo más allá de la personalidad, por ejemplo. Bueno, en todo este revoltijo sutil, aparentemente sutil que hizo Neptuno, es muy interesante ver cuando un planeta está por hacer un cambio de energía, como va a pasar ahora, que va a dejar Piscis, que quiere decir que está cerrando todo lo que fue abriendo en el campo de lo pisciano. Tengan en cuenta que Neptuno es regente de Piscis, con lo cual él estuvo en su elemento, estuvo en su domicilio, estuvo en su lugar, y ahí es donde más fluye esa energía. Piensen que Neptuno brevemente es Poseidón, ¿sí? Es el dios del mar, de los océanos, el tritón, ¿no? que vive allí. Entonces revolvió las aguas internas, pero tal vez muy sutil. Y capaz que vemos la síntesis de todo lo que se fue moviendo en este tiempo, que hay que prestarle mucha atención, porque a Neptuno hay que prestarle atención para comprenderlo. Si no, se te puede pasar de largo y decir, yo no vi nada. Pero de nuevo, cuando está cerrando ciclo, ahí es donde se ve justamente tal vez con mayor claridad o con mayor contundencia de qué trató el tránsito. Y vamos además a sentir el cambio de energía cuando entre e ingrese a Aries. Entonces, dicho esto, lo que yo vengo observando en esta época, que ya muchos sabíamos que iba a pasar, también esto responde a un montón de cosas. También responde a Plutón en Acuario, bueno. Pero estoy viendo un fenómeno bastante interesante de personas que han estado dentro de la New Age, porque claro, otra forma de conectar con los espacios sensibles, como les decía, además de la dimensión del arte creativo, pero que también eso tendríamos que poner otro capítulo, porque el mundo del arte y de la creatividad también está como complejo. Ahora, y uno puede estar conectado con lo creativo, pero no necesariamente tener ningún tipo de visión del más allá o de conexión con lo divino. Por eso no lo nombro como espacio propiamente dicho para conectar con lo sensible, aunque es lo que voy a desarrollar durante todo este año, pero no lo pongo ahí todavía. Me refiero concretamente a las religiones, a las creencias, a la fe y a cómo le damos forma o entendimiento a ese mundo. Un mundo que fue por mucho tiempo sostenido y reglado, normado por las religiones. Y lo que estaba viendo ahora, disculpen que me voy un poco de tema, es que hay como un fenómeno de que muchas personas que entraron a la New Age para conectarse con lo divino, y lo estoy observando en personas que generalmente han sido ateas o no han crecido en una familia con ningún tipo de práctica religiosa. Entonces, claro, yo entiendo que el camino es diferente. Una vuelta hacia las religiones, especialmente a la católica, tal vez desde el lado de... Bueno, en realidad he visto que vuelven al cristianismo, o sea, a lo católico cristiano, o a lo evangélico, pero que se está volviendo a como a entrar ahí, ¿no? Como que veo mucha gente que está renegando o que está cambiando su discurso, que parecía representar más a la New Age, porque eso es lo que les iba a decir. Si hoy uno quiere entrar a conectarse con el mundo espiritual, la nueva religión, vamos a ponerlo entre comillas, desde una mirada crítica, sería la New Age. Y la New Age es una mezcolanza de un montón de cosas que son un fenómeno de nuestra época, de nuestra cultura y de la modernidad, que responde a una velocidad muy rápida y a una necesidad de que las cosas den respuestas concretas rápidamente, donde se ha hecho mucha cagada, se ha hecho muchísima cagada con la New Age, muchísima. Esto es algo que a mí me pone un poco del culo,
porque yo soy muy amante de poder ir a la raíz y a las enseñanzas antiguas. No porque me quiera quedar viviendo en la Edad Media o en la Edad Clásica, sino porque comprendo que hay una verdad muy profunda que hay que tomársela en serio y que, que cuando la empezás a estudiar te das cuenta que no hay nada nuevo en la New Age. De New no tiene nada. De hecho, también le falta para mí mucho el respeto a las grandes sabidurías arcanas de nuestro mundo, porque ni siquiera a veces las nombran como fuentes y te dicen que se inventan métodos, que se inventan formas, y lo que están haciendo es una mezcolanza de todo, una síntesis que le quita profundidad. Entonces, me volví a ir por las ramas. Vuelvo. Lo que estoy viendo es esta vuelta a hablar de Jesús. A mí, igual siempre que vuelve Jesús, a mí me gusta decirle Yeshua, Jesús también, me gusta decirle de todas las formas, pero tiene que ver con un reaprendizaje y con una salida de lo religioso. Para mí, si tengo que hacer algún tipo de predicción, las religiones están cayendo y van a ir en decaimiento. Pero vieron que a veces antes de la muerte hay como un revival. Ahí está como esos momentos de que parece que la persona no va a morir porque se pone bien, porque justamente eso es muy interesante. Yo siento que está pasando lo mismo con esto. Entonces, antes de que definitivamente se desarme esa estructura, va a haber como un revival. Y creo que es lo que está pasando, también como una consecuencia pendular del decaimiento que ya no se puede sostener, las barbaridades y la superficialidad en la que cayó la New Age, que otra vez se desvirtuó. Entonces, en base a eso, lo que a mí me llama la atención es que otra vez, cual Edad Media, se vuelve a atacar al tarot, al oracular, a la astrología. La astrología ya, yo me río porque no hay persona, no hay tiempo en la historia moderna, que no hayan bardeado la astrología porque no la entienden. Yo para mí, si les tengo que decir otra vez, acá está lleno de mis percepciones, pero sé que no soy la única y creo que los que estudian astrología en profundidad y conectan con esto van a pensar parecido, pero la astrología es de las sabidurías más antiguas del mundo, del humano, y la más importante, la más grande y la más profunda. Tiene secretos y tiene una forma de filosofía de vida y de mundo y de visión de mundo y de conexión y de integración que, de nuevo, eso es arcano, es antiguísimo y hay que darle el respeto que se merece a la astrología desde ese sentido. No tiene nada que ver con la astrología de redes, con la astrología que ves en YouTube, ni en Instagram, ni en nada de eso. Eso es una simplificación bastante horrorosa de la astrología en muchos sentidos, pero muy efectiva, muy efectiva. ¿A quién no le gusta sentirse identificado? Bueno, quería traerles estas reflexiones y preguntarles si ustedes están viendo algún tipo de fenómeno de cambio respecto a esto. En síntesis, de lo que les quería compartir era esto, de estar viendo una vuelta a cierta religión de personas. No sé si conocen a Doreen Virtue. Ella creó 800 oráculos, muy, muy zarpados. Sus oráculos son muy buenos respondiendo. Ella hace ya bastante tiempo dijo que todo eso era obra del diablo y dejó de hacerlos. Sus oráculos son de los más vendidos en todo el mundo. Agarró así como un pire también en contra de todo esto y dijo que era satánico, ¿no? Hablar con las diosas, todo lo que creó, muy loco. Siento que tal vez en algún punto vamos a vivir esa crisis otra vez de fe en contra de la astrología, en contra del tarot. El tarot también siempre le pegan al tarot. Pero que no tiene que ver con me parece que esas críticas son reflejo de cómo nos vinculamos con el mundo espiritual, desde qué lugar y con qué propósito. Esto es un tema que me apasiona porque una de las cosas que descubrí en el último tiempo, que me tendría que hacer un video, la verdad, para poder explicarlo mejor, es que el gran problema que hubo en la Edad Media y que después trajo como consecuencia la caza de brujas y demás,
es que se estaba haciendo un uso incorrecto, indebido de la magia y de todo este conocimiento espiritual. Entonces, como forma de regular ese uso, como forma de... y también de sacar poder, porque no todo el mundo lo usaba mal. No sé, es complejo de explicar esto. Pero había un uso energético, había una utilización de nuestros campos energéticos, de nuestra capacidad de crear desde el mundo sutil en la materia. Y esto llevó a que, bueno, se defenestraran un montón de enseñanzas que le decían a las personas cómo poder hacer esto. Una filosofía, una forma de conectar con el mundo espiritual y terrenal que se quiso sacar de cierto lugar para poder tener el poder de determinadas religiones y que eso esté controlado. Pero es muy interesante. Esto es una caída de velos muy grande. A quien le guste esto, pueden buscar información, pero cuando uno se empieza a dar cuenta que en el fondo vivimos en un mundo mágico, de verdad, la cosa se ve distinta. Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas, pero tenía ganas de contarles esto. No sé si les interesan estos temas. Pero bueno, también lo vengo a decir porque otra vez se le pega al tarot, a oracular, a que quiere saber el futuro. Claro, obvio, es que no tiene que ver la herramienta o la forma con lo que nos vinculamos con una sabiduría, sino cómo lo hacemos y desde qué lugar, con qué intención. Entonces, bueno, se los dejo ahí como reflexión porque aunque no crean, todo esto tiene que ver con los eclipses que también estamos viviendo, cerrando en Aries Libra, porque tiene que ver con el vínculo, y también esto es algo que también va a abrir muchísimo los eclipses en el eje Piscis-Virgo. Lo podemos ver de forma personal, pero también tenemos que entender lo colectivo que se va a estar moviendo. Y estas son temáticas que toca lo pisciano y lo virginiano. Bueno, ya voy a contarles un poco más. No quiero llenarles de información porque ya hay mucha. Como siempre, están invitados a registrar sensiblemente cómo ustedes están hoy, qué cosas se están moviendo y qué revelaciones, qué claridad está empezando a haber en las temáticas que les esté tocando en su vida. Gracias por escucharme, tomarse esos minutos de su vida, que es sumamente valioso. Y quienes quieran contarme algo respecto a esto, si los convoca, porfa, hagamos intercambio, que a mí me encanta. Antes de cerrar, me gustaría compartir una última reflexión en relación a las nuevas formas de síntesis que se han desarrollado en el último tiempo. No estoy diciendo que no haya muchas de ellas que funcionen, que hayan sido desde ya una actualización de la información y de hecho que muchas de ellas sean de gran efectividad, sino que pongo el foco en que pensemos desde cómo nos relacionamos y el vínculo que tenemos con ellas. Más, además de eso, mi punto es que no todas estas nuevas formas orientan a la conexión con la divinidad y con el mundo sutil como filosofía de vida. Por eso creo que las religiones en ese punto siguen acaparando campo. Ahora, tenemos que comprender que lo que vemos en superficie es lo polar del asunto y a eso apunto con mi mirada crítica. Tampoco es funcional a la vida actual querer quedarnos con solo el mundo del espíritu y que eso conlleve el rechazo al cuerpo o a la materia. De hecho, esto ya lo vivimos también, no es de ahora y de hecho es una de las reflexiones que debería llevarnos esta síntesis pisciana. Sin embargo, en la actualidad el rechazo al cuerpo que sigue existiendo, desde el punto de vista que lo quieras ver, que lo quieras tomar,
responde a la misma herida colectiva y a una idea religiosa y de creencias que menospreciaron constantemente al cuerpo, por ende a la tierra, también a la mujer y a la diosa. Por eso el llamado, al menos desde Madre Alquimia, siempre será unir, religarnos, volvernos a reconocernos como seres completos, espirituales y terrenales, que es justamente eso, esa particularidad de la que nos hace tan ricos y únicos. Más, para que esto sea posible, necesitamos reconocer en qué espacio del espectro estamos parados, cuán cerca de los polos estamos. Si del polo extremadamente espiritual o del polo extremadamente terrenal, y con poca capacidad de poder acercarnos a un camino intermedio. Bueno, eso es todo lo que quería terminar de comentar. Desde ya, esta es una mirada personal, pueden cuestionarla, pueden no estar de acuerdo. La idea es que intercambiemos desde ya, desde el amor y el respeto. Y bueno, nos seguimos viendo por este canal de Madre Alquimia. Mi nombre es Mimi Cornejo. Estudio, investigo, practico el camino del mundo sensible, espiritual, simbólico, desde la astrología, desde el tarot, desde el esoterismo, pero no me quiero seguir definiendo porque de eso justamente tampoco se trata, de definirnos, sino más bien de entendernos como seres creativos que vamos cambiando y que vamos creando en la medida que experimentamos la vida. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo video.